Hola, hoy este entretinto es con una colega y amiga muy admirada y muy querida, apasionada de los libros como lectora, pero tan apasionada que llegó incluso a convertirse en empresaria de libros, Claudia Morales, y eso de lectora a librera, ¿cómo le fue? Bueno, Darío, un placer estar en este espacio. Muchas gracias a ti por pensar en mí, para conectarte con tu audiencia y por supuesto para hablar de libros. Y tomar Pues, café. y tomar café, por supuesto, y yo voy a aprovechar para hacerle Gracias, gracias. propaganda al café La Elba, que es un café delicioso que produce la familia de Darío Fernando, pero que no solamente lo recomiendo por eso, sino porque de verdad es un café muy, pero muy rico. Aquí está, salud. Salud. Pues bueno, ¿cómo me fue con ese paso? Yo siempre veo todo lo positivo en las experiencias de la vida, Darío, porque creo que todo lo que signifique un aprendizaje y todo lo que signifique un crecimiento personal siempre va a apuntar a que seamos mejores. La librería fue un goce, fue un lugar del que yo estaba absolutamente convencida que tenía que existir, que tenía que ser capaz de crear y también que tenía que ser capaz de sostener. Un negocio arranca, por supuesto, con un sueño y el sueño generalmente está adornado o a veces contaminado de una suerte de romanticismo, pero pues obviamente cuando uno se quiere convertir en un pequeño empresario, eso hay que aterrizarlo a una serie de cosas que ya no son tan románticas, pero que sí hay que aprender y que hay que tratar de preservar, de sacar adelante para que el negocio sea viable. Ahí es, digamos, donde siempre hay una complejidad. Ser pequeño empresario en un país como Colombia no es fácil, es una tarea muy solitaria. Y Usted que, contaba, perdón Claudia, en alguna columna incluso lo que cuesta ser librero propiamente, o sea, las pocas condiciones favorables que hay para que alguien sea librero. claro, lo que pasa es que lo primero que hay que hacerle entender, bueno, primero la librería es el penúltimo eslabón de la cadena del libro, pues porque los libros llegan allí y el último eslabón, que es el comprador, pues generalmente los adquiere allí. Pero lo que las personas a veces no entienden es que primero ese es un negocio de consignación. ¿Eso qué quiere decir? Que las editoriales le entregan a uno bajo unos pactos, unos contratos de confianza, los libros al librero, al dueño de la librería, y sobre esa base se pactan unos porcentajes de ganancias. Pongo un ejemplo. Si a la librería le entran al año 100 millones de pesos, de esos 100 millones de pesos, 30 son los míos, porque eso es lo que he pactado con todas las editoriales, un promedio de 30% de ganancia. Para la DIAN, para el gobierno, no importa que sean solamente 30 millones de pesos los míos, sino que me empieza a observar sobre los 100 que entran. Entonces eso me convierte en un sujeto responsable de IVA, de un montón de impuestos que por supuesto para un negocio de librerías es muy difícil de manejar. Para que vayan viendo. Y además una dedicación muy casi que exclusiva a la librería, porque a mí me consta que en Árbol de Libros la gente llegaba y si no estaba Claudia, de pronto se devolvía. Querían era ver a Claudia y que Claudia les dijera qué libro comprar. Sí, eso es parte también de lo que me llevó a mí como a una reflexión. Y es que yo adoraba mi librería y yo quería vivir de la librería, ¿cierto? Yo pensaba, bueno, cuando yo renuncié a Caracol y yo monté la librería, yo decía, bueno, sí, yo puedo tener otros trabajos por ahí aleatoriamente, pero yo creo que yo puedo vivir de la librería. Pero resulta que no era tan fácil. Y como las ventas no son fijas, uno nunca puede decir, esto es exactamente lo que a mí siempre me va a quedar cada mes a mes en la venta de libros de la librería. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve que empezar a decirle sí a otras propuestas de trabajo, lo cual significó también que tuviera que ausentarme más tiempo de la librería para poder ganarme un recurso que no me estaba dando el negocio y así, digamos, de esa manera hacerlo todo sostenible. Pero pues eso realmente a mí no me hizo feliz, pues porque yo creé la librería no para tenerla ahí como un lugar de zapatos, de chaquetas, de joyas, sino porque yo quería gozar de esa experiencia y pues al final no lo estaba logrando. ¿Y quedó después de eso una decepción de los libros o sigue la pasión por los No, libros? para nada, porque una cosa es lo que uno tiene que observar como empresario
en términos de la viabilidad de un negocio, que además tiene que ser la mirada de cualquier negocio. Así que al margen de eso, yo lo que sí creo es que primero las librerías tienen que existir, que debería haber librerías en todas las ciudades capitales del país, lo cual no pasa en este momento. Los libros tienen que ser tan importantes que tiene que haber cada vez más ferias del libro también en todas las capitales del país, lo cual tampoco ocurre. Y también pienso que la librería me enseña o me enseñó cuáles son como todos esos puntos frágiles que hay que hacen que seamos un país con un 1.9 de porcentaje de libros por persona anualmente, lo cual es realmente un poquito vergonzoso. Entonces creo que el aprendizaje sirve para seguir insistiendo desde otros escenarios, que es exactamente lo que yo hago ahora. ¿Y qué hace ahora? Bueno, pues digamos que esencialmente estoy dedicada a dos cosas. La primera es a la dirección de la Feria del Libro, se llama Paisaje, Café y Libro, Feria del Libro del Eje Cafetero, que ocurre en la ciudad de Pereira la primera semana de octubre. Y también en este momento juego un rol como vocera de la Red de Ferias del Libro, que es, digamos, intentar congregar el grupo de 17 directores y directoras que hay de ferias del libro en el país, para empezar a, digamos, a establecer políticas, a pedir ayudas, digamos, del Ministerio de Cultura, a apoyarnos entre nosotros y nosotras en la creación de las programaciones de cada una de las ferias. Eso también lo hago. Y trabajo pues con distintas ferias del libro, digamos ahora con la Filbo, generalmente trabajo de la mano con la Fiesta del Libro de Medellín, y bueno, y con las ferias que vayan saliendo, y también a veces ocurren cosas como el programa de las partes de la lengua con Telemedellín el año pasado, que fue muy lindo. Entonces digamos que hay una combinación de cosas, sigo escribiendo la columna del Espectador. Si en su árbol de libros llegaban niños, llegaban jóvenes, ¿hay algo y en las ferias que le dé esperanza de que la gente va a leer más? Es imposible no tener esperanza, porque si no tenemos esperanza no tiene sentido trabajar en esto. Digamos que ¿qué me da esperanza? Por ejemplo, ver los entornos de las ferias del libro. O sea, cuando vas a las ferias del libro y ves la cantidad de gente diversa que llega con la intención de nutrirse de todo lo que la programación puede ofrecer y que tiene la disposición de gastarse unos pesitos en la compra de un libro, pero además masivamente, tú dices, realmente hay una necesidad, la gente sí busca los libros y sí los quiere tener, sí quiere leer. Eso primero. Luego hay muchas librerías que sí son viables, a las que les va muy bien. Tú vas aquí a la Tornamesa, en la Quinta, con 70 y, ¿qué viene siendo eso? Con 70, sí. 71, y Tornamesa vive llena, de otro tipo de público, pero vive llena. Pero luego también hay que entender una cosa, Darío, y es que si no hay apoyo del Estado, es muy difícil ampliar la posibilidad de espacios de lectura. Hay bibliotecas nacionales, por supuesto que hay bibliotecas nacionales públicas que están en distintos lugares. El Banco de la República, por ejemplo, con la sección cultural, hace unos esfuerzos y tiene unas sedes divinas y espectaculares también en las ciudades capitales del país. Hay que conocerlas para entenderlo, y la gente va y la gente asiste a todos los talleres que hacen desde allí. Pero si el Estado no le presta una mano a esta cadena del libro que es tan frágil, tampoco es muy fácil pensar en cómo se puede ampliar la oferta para que más personas lleguen allí. No hay un porcentaje bajito de lectura porque la gente no quiera leer, sino porque a veces es muy difícil tener acceso a los libros, no solamente pensado desde el costo, desde el valor, desde los pesos que tú tienes que pagar, sino porque tú simplemente llegas a un montón de lugares en el territorio colombiano y no hay un libro disponible, no hay dónde conseguirlo. Unas preguntas ya que se nos va a acabar el tinto, y esto dura lo que dura un tinto. Claudia, ¿a qué horas lee tanto una lectora consumada? Todo el día. Digamos, yo tengo unos horarios de lectura que generalmente empiezan cuando yo ya termino el día. Es decir, a las 8 de la noche, 9 de la noche, empiezo a leer. Pero yo todo el día tengo un libro a donde vaya. En mi cartera está el libro, en mi mesita de noche está el libro. Si tengo, por ejemplo, tareas, por ejemplo, ahorita para la Filbo, tengo que presentar autores, pero todo el día, si yo vengo aquí a tu apartamento y me dices, Claudia, espérame 10 minutos porque tal cosa, yo saco mi libro y me pongo a leer. ¿Cuándo empezó esa relación? Uy, hace mucho tiempo. Yo era una adolescente, tal vez, tendría por ahí unos 12, 13 años.
¿Y qué significa? Y ya voy a cumplir 50, o sea que se pueden hacer los cambios. ¿Y qué significa hoy el libro? ¿Qué significa para usted el libro? Bueno, para mí el libro es esencialmente gozo. Si uno no lo entiende como un placer, pues difícilmente puede entrar a él, ¿no? O sea, y ese, digamos, es un punto muy importante cuando dicen, ay, pero yo cómo hago para que mi niño y mi niña lea. Pues lo primero que hay que decirle a ese adulto que quiere que su niño o niña lea es no le imponga la lectura, pero tampoco le imponga el tipo de lectura. Hay que saber escoger para que eso sea un gozo. Para mí principalmente es un gozo, para mí el libro es un refugio. Yo realmente difícilmente me siento sola, porque siempre tengo libros a la mano. Una película que vi hace mucho tiempo tenía un personaje femenino, una protagonista, que tomaba los libros, generalmente libros ya usados, y los besaba, los acariciaba. ¿Usted llega a ese punto? Sí, yo no tanto los beso, pero sí los vuelo mucho. Y por eso es que me he resistido tanto, y no por ello lo rechazo, los formatos digitales. Yo, pues, digamos, yo siempre digo, hay gente que se pone furiosa porque dicen, pero es que si los formatos digitales siguen, nos van a acabar los libros impresos. Y yo sí creo que no, yo creo que hay espacio para todo. Pero yo sí prefiero siempre un libro en papel. A mí me gusta rayarlos, a mí me gusta tomar apuntes, a mí me gusta olerlos. Yo les miro mucho la portada, yo sí paso la mano por encima, digamos, de vez en cuando. Pero sí, yo sí puedo entender que haya personas que entiendan que eso es un objeto muy preciado, muy cercano a uno. Pues se nos acabó el tinto, por lo menos para esta entrevista, y seguiremos después. Muchas gracias, Claudia. Éxitos, y por los libros, salud. Salud por los libros, y muchas gracias a ti por la entrevista. Bueno.